el COE, el famoso COE, Centro Operativo de Emergencia? Funciona como un puesto de comando donde se coordinan las acciones operativas. En general se dice que el que coordina el centro operativo es la autoridad mayor del municipio, que sería el intendente, con sus respectivos funcionarios y ministros o secretarios, en el caso de las intendencias, que trabajan en la respuesta de un hecho de este tipo. Pero la realidad es que ese COE sería el COE político. Hay que tener después otro COE operativo con la gente entrenada para tal evento, que generalmente el que coordina habitualmente debería tener que ser el director de Defensa Civil y por supuesto tener voz en este comando el servicio de bomberos, el servicio de seguridad y el servicio de salud. Pero hay un COE que sería básicamente político y un COE operativo. ¿Qué va a hacer el COE? La conducción de todos los servicios, la difusión de la emergencia, coordinar la evacuación, conseguir el abastecimiento y las finanzas necesarias para que la respuesta esté, y luego la evaluación de daños y posteriormente la recuperación de las zonas dañadas. Bien, para confeccionar un plan operativo se sugiere tener en cuenta lo siguiente. Implementar un servicio de comunicaciones que posibilite la comunicación a todos los organismos integrantes del sistema. Ahora, con un servicio de comunicaciones adecuado uno tiene que informar el estado de alerta o alarma, aplicar el plan de llamadas, difundir el estado de alerta o alarma. Y acá un tema que esto es muy importante, ¿no? Ustedes que seguramente ya algunos ya deben estar formando parte de una central de emergencia de algún servicio de emergencia municipal o no, tienen un rol que cumplir en el plan de emergencias. Yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Un domingo, una anécdota no es una anécdota, es un hecho real, absolutamente real, que terminó muy bien, pero pudo haber terminado mal. Un domingo a las 10 de la noche, 10:30, estaba el coordinador de emergencias de una ciudad costera muy importante, la provincia de Buenos Aires, cerca de 1 millón de habitantes, muy famosa, muy famosa. Y suena el teléfono, estaban los radiooperadores en el servicio del coordinador de emergencia, creo que había 2 radiooperadores. Entonces llama una mujer y dice: mire, yo llamo para decirle que el hospital materno infantil, bueno, perdón si dije materno infantil, cada vez me acerco más a decir de qué ciudad costera estamos hablando. Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, perdón, no quería decirlo, dice, se está prendiendo fuego. Sí, claro. ¿Cómo se está prendiendo fuego? Y sí, si yo vivo enfrente hay un humareda impresionante. Entonces, bueno, perfecto, ya vamos a ir para allá. Entonces, ¿qué hacen? Llaman al hospital, no contesta nadie. Eso llama la atención. Entonces llaman a los bomberos. Perdón, dice, ¿los llamaron a ustedes por un incendio en el materno infantil? No, nosotros no. Bueno, vayan porque aparentemente algo está pasando. Llaman a la seguridad, tampoco. Defensa Civil, tampoco. Llaman a la directora del hospital. Si llamaron a un... Mira, por las dudas anda porque pasa esto, qué sé yo. Y se va al coordinador de emergencia para el hospital. Efectivamente había habido un incendio menor, se había prendido fuego un calentador, no sé qué era, que hizo mucho humo en el subsuelo. Bueno, lo pudieron apagar con los matafuegos, increíblemente funcionaron, así que se pudo controlar esto sin mayores inconvenientes. Entonces el coordinador de emergencia se acerca al telefonista del hospital y le dice: perdón, dice, pero ¿por qué no nos avisaste del hecho? No, lo que pasa, doctor, dice que cuando vi que había incendio corrí a ayudar a apagarlo. Justamente lo que no debía hacer. Ese no era su rol. El plan de emergencia tiene que establecer qué tiene que hacer cada uno ante un hecho de estas características. Y lo que tenía que hacer el telefonista justamente era dar el aviso a todas las instituciones de apoyo, a las autoridades del hospital, a todos los que tenían que colaborar y que estaba establecido en el plan
de emergencia. En realidad no había un plan de emergencia y actuaron como les pareció y el instinto de ayuda prevaleció sobre lo que correspondía. ¿Se acuerdan del voluntario que era un obstáculo, que dañaba la respuesta? Bueno, justamente el telefonista funcionó como un voluntario, no cumplió con el rol que le correspondía al trabajo que tiene. Entonces, es importante esto, porque no solamente tiene que avisar a todas las instituciones, también tiene que avisar el estado de alerta o alarma a la población si así fuera. ¿eh? Ubicar el lugar físico de la actuación del COE, del Centro Operativo de la Emergencia, si el hospital lo tuviera, porque hay un COE municipal, puede haber un COE provincial y un COE del hospital. Entonces hay que averiguar dónde esté y dónde funciona, determinar las funciones de los organismos o personas participantes. Todo esto lo hace el COE adentro o el COE de afuera. Actualizar el inventario de recursos, determinar y señalizar la ruta de evacuación y centro de evacuación. O sea, el plan de emergencia y se debe establecer quién lo lleva adelante. Entonces, hay que dar una respuesta inmediata a la población, enviar un equipo de evaluación de daños al terreno. Estamos hablando de un COE, en este caso supuestamente municipal. Proporcionar información a las autoridades políticas. Estamos hablando ya entonces de un COE municipal y estamos hablando del COE operativo, que le brinda información al COE político. Y a su vez el COE político o el mismo COE operativo comunica Fíjense qué interesante estas imágenes, ¿no? Inundación, más inundación, tornado, y acá abajo de todo a la derecha Katrina en New Orleans, que fue una mezcla de tornado con inundación. Entonces yo les preguntaría, siempre hago esta pregunta, lamentablemente esta vez no puedo hacerlo, ¿será? Si no tendría que hacer un zoom para verles las caras cuando le hago esta pregunta, ¿no? Siempre les pregunto, ¿qué les parece que hace la ambulancia ahí? Entonces, algunos me dicen, y fue a rescatar víctimas. Y yo les repregunto, ¿y les parece que está bien que la ambulancia esté ahí? Algunos me dicen que sí, que no está bien. La ambulancia no tiene que estar en estas condiciones, no pueden utilizar. Bien, otros conceptos. El plan operativo debe ser lo más sintético posible. Aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, saber cuál es, ya, estar determinado y establecido cuál es la estructura jerárquica funcional. Jerárquica funcional. Suponen, por ejemplo, planteémonos una situación en una escuela. Seguramente la que va a tener a cargo o la responsable de la máxima conducción va a ser la directora de la escuela, pero después va a haber el área operativa por debajo de esa directora. O sea, hay una estructura. Generalmente tiene que ser formal esta estructura, tiene que tener un cierto orden, una cierta organización. Después, bueno, en el caso de ser un plan de emergencia
municipal o provincial, hay que identificar las instituciones que participan. Hay que determinar cuál va a ser la autoridad. Esto es fundamental. ¿eh? Coordinar las acciones, optimizar los servicios y recursos disponibles, canalización de la ayuda a la población afectada. Por ejemplo, un detalle interesante de lo que es un plan y una organización. Recuerdo en Bahía Blanca, donde empezamos con el número único de telefónico, antes que el 911 en la provincia, había varias centrales de emergencia. Entonces las juntamos todos en una sola y optimizamos recursos, juntamos toda la gente, todos los recursos informáticos y demás. Y había, recuerdo, unos teléfonos que tenían comunicación telefónica punto a punto, se dice cuando es de una persona a otra, para todas las instituciones que dan respuesta en un sistema, qué sé yo, contacto con el responsable de gas, de luz, de agua, de teléfono. Había una comunicación punto a punto, ¿para qué? Para tener una rápida respuesta ante una situación de este tipo. No estábamos buscando ahí cómo comunicar, no. Sabíamos con quién nos teníamos que comunicar y en qué circunstancias nos teníamos que comunicar. No era por cualquier cosa. Entonces, esto debe ser tenido en cuenta. Por ejemplo, yo siempre cuento en esta situación un hecho que también, un hecho real y que bueno, marcan experiencias. Nosotros cuando mandábamos el helicóptero sanitario de La Plata a hacer una evacuación de algún paciente de la zona de La Matanza, recuerdo que bajaba siempre en el predio de una fábrica. Ya estaba, no había ningún problema, llegaba el helicóptero, la fábrica le abría la puerta a la ambulancia que traía al paciente, cargaba el helicóptero, salía. Bien, un sábado a la tarde, porque estas cosas siempre pasan cuando no hay nadie, ¿no? Un sábado a la tarde, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, llega el helicóptero, bajan la fábrica, cuando bajan la fábrica sale el de seguridad y dice, ¿usted por qué bajó acá? No, dice, si nosotros bajamos siempre. No, acá, ¿qué había pasado? Habían cambiado toda la empresa de seguridad de la fábrica. Los que estaban ahí eran nuevos y no conocían, nadie les dijo esto del helicóptero, porque además no formaba parte de ningún plan, de nada. Era como la costumbre de que bajaban ahí. Bueno, la gente no tenía ninguna autorización al respecto y no querían abrir la fábrica. Entonces estaba afuera de la fábrica la ambulancia, la gente del barrio presionando para que abran la fábrica, qué sé yo. Entonces, ¿qué hice? Intenté comunicarme con los dueños de la fábrica. Sábado a la tarde no había nadie. No teníamos manera de resolver la situación. Los de seguridad se habían puesto que no y que no. Entonces, ¿qué hizo el helicóptero? El piloto del helicóptero subió, levantó vuelo y lo bajó en la calle, bajando entre los cables de luz con una justeza notable. Y siempre recuerdo que la gente, bueno, gritaba, aplaudía al piloto porque había bajado el helicóptero, y fue todo un hecho casi de película o de novela, pero la realidad marcaba, si uno hacía el análisis, de que no había un plan serio con esto. No teníamos un plan serio. Dependíamos justamente de que alguien conociera que nosotros fuéramos a bajar ahí con el helicóptero. Obviamente se cambió el destino y ya se hizo en un lugar de manera de que el plan nos permitiera trabajar normalmente ante una situación. Bien, actividades a realizar en la elaboración del plan. Hay que elaborar y consensuar el plan de emergencia o plan regional general. No es tan sencillo armarlo, por ejemplo, en distintas instituciones. Una cosa es armar un plan de emergencias en un municipio y otra cosa es armar un plan de emergencias en una escuela. Más sencilla la escuela. Tiene el de maestranza, el de mantenimiento, las maestras, los alumnos. Ahora, ir a armar un plan de emergencia en un municipio necesita consensuar y necesita trabajar. Y ahí la importancia del comité operativo de emergencias. Se deben determinar las tareas puntuales de cada organismo, o sea, qué va a ser salud, qué va a ser seguridad, qué va a ser infraestructura, y básicamente tener definido un muy buen sistema de alerta y alarma eficiente. Alerta y alarma eficiente. Una cosa es el alerta y el alarma en un municipio,
Otra cosa es el alarma en una escuela. ¿Cómo la vamos a hacer? Contar con un sistema o medios de comunicación radioeléctrico y telefónico. ¿Qué pasa si se nos colapsan los teléfonos? Si no funciona el teléfono, ¿qué hacemos el plan? ¿Trabajamos con celulares? Si se nos colapsa el celular, ¿qué hacemos? Si no hay celular, tiene que haber en el plan un teléfono alternativo o un medio alternativo. A veces el teléfono alternativo es el que vive enfrente. A veces el método alternativo es una comunicación radial, ni telefónica ni por celular, sino radial, con el viejo sistema VHF, que esté siempre y cuando esté cercano al lugar donde estamos. En una escuela esto es casi imposible. Generalmente hay que trabajar con teléfonos alternativos. Lógicamente, hay que conocer muy bien las amenazas y realizar el análisis de vulnerabilidad. Y acá entramos en un tema que seguramente en forma simultánea que nosotros estamos empezando a hablar de planes de emergencia, empezamos también en forma simultánea a hablar de mapas de riesgo. Hay que conocer muy bien las amenazas y realizar el análisis de la vulnerabilidad, tener inventarios de recursos humanos y materiales y, por supuesto, una vez que avanzamos en la organización del plan, vamos a tener que realizar los simulacros pertinentes para que la gente, de alguna manera, empiece a entrenarse qué hacer y cómo trabajar en una situación de este tipo. Se debe capacitar a los que van a llevar adelante el plan operativo. Hay que trabajar con volviendo al tema de las alertas y las alarmas. Fíjense, ¿no? Acá en La Plata 2008, más de 90.000 personas del centro, la periferia y localidades ubicadas fueron afectadas. En algunas zonas como Villa Lisa, Citibel y demás, Seguí Olmos, cayeron 140 milímetros de lluvia en poco más de 75 minutos. Los arroyos que desembocan en el Río Plata comenzaron a desbordar. Y esta situación provocó esta gran inundación. ¿Y por qué desbordaban los arroyos? Porque se había construido la autopista y no tenían cómo evacuar o llegar al río. Pequeño detalle que se habían olvidado.